Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un martes más a Modo Vida. Modo Vida es un programa de Relax FM y mío. Yo soy Sara Manzaneque, soy coach integral y soy terapeuta de duelo, apego y trabajo de partes. Me encontráis en mis redes sociales, @Sara Manzaneque, en LinkedIn, en Instagram, bueno, estoy en todos sitios. Me encontráis en Google, me encontráis porque también escribo todas las semanas en Marca Bienestar. Y bueno, hasta en la sopa. No os cuento más de mí. Trastearé mis redes sociales y así podéis ver los talleres que hago también todos los meses. Hoy vamos a hablar de TCA, de trastorno de conducta alimenticia. Tenía muchas ganas de tener aquí a Luna, ella es compañera, la conocí en una de las formaciones que he hecho de duelo y me llamó mucho la atención de ella, que es una persona muy, o sea, muy intuitiva, ¿no? Me da la sensación de que no se queda en la superficie. Bueno, la presento. Ella es Luna Merchan, es psicóloga general sanitaria, neuropsicóloga y codirectora del Instituto SIA, un espacio dedicado a la salud mental y el bienestar emocional. Muchas gracias, Luna, por aceptar mi invitación a Modo Vida. Hola Sara, pues gracias a ti, estoy encantada de poder compartir este espacio contigo y visibilizar una de las situaciones que están muy a la orden del día, ¿no? En muchas personas. Quería preguntarte, ¿qué es el Instituto SIA y por qué os dedicáis a lo que os dedicáis? Vale, Instituto SIA es un centro dedicado a la salud mental y a la neuropsicología. Estamos en la ciudad de Badajoz, en Badajoz capital, y tenemos un equipo integrado por psicólogos, neuropsicólogos, que en este caso sería yo, nutricionista, con el que también podréis hablar en un tiempito, y una psiquiatra, también psicología infantil, también contamos con ellos, un equipo que tratamos de abordar desde diferentes puntos la salud mental de una manera integral. Y cuéntanos un poquito de ti. ¿Desde cuándo eres psicóloga? Si esto es de nacimiento, es vocacional. Yo creo que sí, la mayoría me decís que sí, que es como yo ya nací psicólogo. Pues mira, la verdad es que desde que soy pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre he dicho que quería ser psicóloga. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo tengo que decirte que es verdad que he crecido en una familia, en un núcleo en el que somos mucho de cuidarnos y personalmente cuidar desde el punto de vista de la salud mental me parece la forma más bonita de hacerlo. De hecho, en casa siempre que ha habido que mediar en algún conflicto o ha habido alguna situación así, algo más complicada, mi hermana sobre todo siempre me decía, Luna, habla tú con, o si era con mis padres, o habla tú con ellos porque tú siempre dices las cosas muy bien y contigo no se pueden enfadar. Y es verdad que yo creo que de alguna forma siempre he tenido la capacidad de comunicar las cosas de una manera calmada o de empatizar o de alguna forma innata he tenido esas herramientas para poder aplicarlas, ¿no? Para poder comunicarme con mis seres queridos o con las personas que lo necesiten, tratando pues eso de ser asertiva, de ser empática. Entonces es algo que me viene como muy de serie. A mí me encanta este mundo. Totalmente. Y transmites calma. Solamente con ver, transmites calma. Oye, Luna, ¿y qué es exactamente esto del TCA? Cuéntanos. A ver, un trastorno de la conducta alimentaria tenemos que tener claro que es más que una preocupación por la comida, una preocupación por el peso, porque bueno, es verdad que en el día a día o en nuestras vidas todos hemos podido vernos en algún momento en esa tesitura, ¿no? Pues oye, quiero bajar de peso o quiero cuidar un poco más la alimentación o quiero empezar a hacer deporte. Todos son conductas que en principio a priori pueden ser muy normalizadas. Ya. Pero cuando ya empezamos a hablar del trastorno, es cuando hablamos de algo más complejo, ¿no? Es una serie de procesos psicológicos que afectan a la relación que tenemos con la comida, afectan a la forma que tenemos de percibir nuestro cuerpo, la relación, bueno, con esa alimentación, que genera mucho nivel de sufrimiento, mucho sufrimiento emocional, deterioro de las relaciones y que de hecho incluso pueden llegar a poner en riesgo la vida de una persona, porque en psicología pensamos que los pacientes con un riesgo vital reúnen unas características o son ciertos trastornos de personalidad o son ciertas patologías, pero no podemos perder de vista que el TCA también cuesta vidas. También hay personas que llegan a un punto de inanición que pueden llegar a fallecer, que al final tienen un fallo fisiológico. Sí, hablabas de conductas que están normalizadas
o por desgracia, ¿no? Como, ay, la operación bikini, ¿no? Ay, ahora la compensación del ejercicio. Pues ahora como me voy a ir con las amigas y voy a comer y voy a beber, que también está súper normalizado, ¿no? Ujú, Pues total. me voy a matar hora y media en el gimnasio. Esto está normalizado, pero esto no es saludable, entiendo, ¿no? Y no deberíamos de fomentar este tipo de conductas con nuestros hijos, con nuestra familia. Deberíamos prestarles atención, ¿no? Porque yo creo que esto va haciendo mella día a día y no sé si puede llevarnos o no, esto me lo estoy inventando ahora mismo, a desarrollar un TCA o no tiene nada que ver. Es verdad que hay conductas que son muy sutiles o incluso comentarios que son muy sutiles y que tenemos muy normalizado a nivel social hoy en día, que pueden empezar, como tú bien dices, a hacer esa mella y a generar una preocupación extra en algunas personas por esa apariencia física, por el peso, por lo que como, y puede desencadenar en un TCA. Desde mi punto de vista, la línea es muy fina, Mm. ¿vale? Porque cosas, como hablamos, que pueden estar muy introducidas en nuestro día a día, pueden empezar a generar un nivel de obsesión que hace que nos metamos en un bucle en el que ya no es solo cuidarme o ya no es solo no como o ya no es solo hago deporte. Lo hago de una manera obsesiva o por compensación de ciertas conductas que he hecho anteriormente, porque si he comido mucho, luego tengo que, pues esto es como, bueno, es que ayer nos pegamos una cena tremenda, hemos salido con los amigos, hemos comido, hemos bebido, pues mañana no desayuno y voy al gimnasio en ayunas y me hago un buen entreno, a lo mejor un par de horas. ¿Hasta qué punto eso es? Porque realmente, imagínate, no desayunas porque no te entra ese hambre real y vas a entrenar porque es algo que es parte de tu rutina del sábado, imagínate, y haces tu entreno normal como parte de tu rutina o de lo que para ti es saludable, o lo estás haciendo por compensar porque si no, vienen otra serie de emociones que sí que pueden ser más desagradables, como es la culpa o un pensamiento autocrítico muy estricto contigo misma. Entonces, es verdad que la línea es fina porque muchos de estos comportamientos están muy presentes en todos, pero oye, llega un momento en el que eso puede tener como una vuelta de tuerca y empezar a convertirse en algo nocivo. Interesante esto que cuentas y me hace reflexionar. Claro, porque la sociedad, ¿no? Parece que aplaude este tipo de comportamientos y la línea, como tú dices, es muy fina. Yo me he visto a mí misma diciéndome, no es que he comido muchísimo, mañana me tengo que cuidar, mañana no desayuno y además, pues esto, voy a ir al gimnasio prontito y voy a entrenar un poquito más porque así me cuido, ¿no? Porque así compenso. Y yo esto lo veía saludable, pero Mm. no lo es, porque me estoy haciendo trampas al solitario. Otra cosa es que nazca de mí voy a probar el ayuno, qué sé yo. O ayer me empaché muchísimo y voy a ayunar porque realmente quiero desinflamarme, porque realmente necesito no ingerir alimentos porque me lo está pidiendo el cuerpo. Pero cuando debajo hay una necesidad de control, porque realmente, no sé si tiene algo que ver el control con el TCA, pero yo pienso en momentos de mi vida y lo cuento porque creo que a lo mejor alguien se puede ver identificado. Yo llego a un momento que me obsesioné bastante con la báscula luna. De hecho, sin darme cuenta, o sea, yo nunca he tenido sobrepeso, nunca, nada de esto, simplemente me di cuenta que pesándome en determinados momentos del día podía pesar menos, que si comía de determinada manera pesaba menos. Entonces yo misma pensé, esto es muy loco, Sara, no creo que esto sea saludable y quité las básculas de casa. Pero yo me pregunto, claro, una chica como yo, como cualquier chica, que de repente se empieza a pesar de manera obsesiva, que empieza a entrenar por compensación, que tiene diálogos internos del estilo de, es que si no vas a engordar, es que si no entrenas en vacaciones vas a perder la forma física. ¿Esto es saludable? Y esto me podría haber llevado a un TCA. Sí, es verdad que si hubieras mantenido a lo mejor esas conductas y te hubieras obsesionado un poco y hubieras entrado en ese bucle, pues a lo mejor sí que te hubiera llevado a instalar unas conductas que sí que hubieran sido desadaptativas a largo plazo, bueno, y a corto, ¿no? Pero como tú bien has dicho, es que se nos premia mucho y sobre todo es verdad que los cánones de belleza que tenemos actualmente instaurados, las chicas se supone que tenemos que cumplir un estereotipo y toda la que sale de ahí de alguna manera lo sufre porque parece que es que no es capaz de llegar a Claro. tener determinado cuerpo, a tener una determinada rutina, a cuidarse de una determinada forma
Y eso lo que genera es mucho autocastigo, porque fulanita lo hace y yo no lo hago, porque yo no lo hago, porque yo no tengo Claro, ese cuerpo. total. Entonces, ya empezamos a hacer asociaciones, a lo mejor es que ella no come esto, a lo mejor es que ella entrena no sé cuánto tiempo. Y ahí es donde sí que entramos un poco en la obsesión, ¿no? Ciertamente se valoran todas estas características muy positivamente en cualquier persona, cuando tú tienes disciplina, cuando cuidas la alimentación, cuando eres capaz de instaurar el deporte de manera regular. A estas personas se les atribuyen unas características de manera automática. Pienso que eres una persona disciplinada, pienso que tienes una capacidad de autocontrol importante, y al final el autocontrol lo asocio con éxito en diferentes áreas de tu vida porque eres capaz de ser determinada y fijar el objetivo. Sin embargo, las personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso se le atribuyen unas características bastante diferentes y negativas, como pues eso, que no son capaces de reprimir, que son muy dejadas, que no tienen capacidad de accionarse o de determinación, que no tienen fuerza de voluntad. Esta palabra se utiliza mucho. Y Entonces, que no se cuidan, que no se cuidan y que están enfermas. O sea, hay una gordofobia impresionante. sí, porque nos polarizamos mucho. Ahora es o estás en el lado fit de la vida y haces tu deporte, tal, 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 o si tienes sobrepeso, que es verdad que tampoco es algo positivo para el cuerpo, ¿no? Pero sí es verdad que ya te rechazo por esas características físicas que ya de alguna manera me dicen implícitamente cuáles son tus características que yo te asocio, ¿no? De alguna forma como persona. Entonces esto, el aspecto físico también a nivel social y cuando no nos conocen es como una carta de presentación. Nos guiamos mucho por la primera impresión y al final la primera impresión simplemente es una fachada de tu aspecto. Es como la persona, y esto también nos pasa mucho a las chicas, y bueno, justo lo hablábamos un poquito antes de empezar, la que siempre va maquillada, la que siempre va muy arreglada, parece que, bueno, pues se cuida, que de la misma forma le atribuimos esas características positivas. La que a lo mejor va un poquito más con la coleta, con el chándal, no se arregla tanto, parece que eso es despreocupada, como que no se ocupa de sí misma y eso parece negativo. Entonces juzgamos mucho por el aspecto físico y claro, dentro de esa rueda pues entra el cuerpo más deseable Mm, dentro de los estándares que tenemos hoy en día. es así. Has dicho una palabra, rechazo, castigo. Cuéntanos un poco. ¿Cómo podemos castigarnos con nuestro cuerpo físico? En el momento en el que empezamos a tener una concepción de nuestro cuerpo como algo que queremos controlar, ¿no? De esta forma, porque como bien decías, está muy relacionado con el control. Y los TCA en muchas ocasiones se dan a raíz de situaciones de descontrol en diferentes áreas de la vida. ¿Por Mm, qué? Porque la comida es algo que yo puedo controlar estrictamente. Yo puedo hasta un punto, ¿no? Este es como lo que la persona inicialmente piensa. Parece que es fácil. ¿Por qué? Porque yo decido si como esto o no lo como. Y además esto luego tiene un efecto que puedo ver objetivamente. Porque cuando yo dejo de comer ciertos alimentos y cuando entreno más o instauro el entreno en mi día a día, empiezo a ver unos resultados objetivos. Eso genera un refuerzo en el centro de recompensa del cerebro que nos dice, mantén esta conducta, porque mm, esto da un buen resultado. Entonces buscamos las maneras de planear o de organizarnos para poder mantener esto, para que nos siga dando ese mismo refuerzo positivo. Cuando tú no te encuentras bien o cuando tú sientes que hay ciertas áreas de tu vida que no eres capaz de gestionar o no eres capaz de controlar y de repente encuentras un foco del que sí puedes obtener esa recompensa, tratas de mantenerlo porque de repente se convierte en una fuente de lo que inicialmente consideramos bienestar. El problema es que eso hace que entres en un bucle de que en el momento en el que sales de esa pauta que tú has instaurado o que tú has propuesto, viene la culpa, viene el rechazo hacia ti misma, hacia tu propio cuerpo, empiezas a castigarte, puedes castigarte de diferentes maneras. Hay personas que se castigan a través de, pues ahora voy a hacer 3 horas de ejercicio porque ayer no me dio pereza comerme lo que fuera, o hay personas que se castigan incluso comiendo. ya. Entran en descontrol puro porque obviamente no puedes controlar todo Atracones, ¿no? y vienen atracones. Y después del atracón que viene, más culpa, Y más vol- sentirse mal, entonces tengo que volver a controlar esto, tengo que volver a poner esto en ese orden relativo que pensamos que hemos instaurado y empiezo a restringir otra vez.
Qué tentador, qué tentador. Mira, voy a pensar en una persona que ahora hablaremos de la familia y del trauma. Pero antes de entrar ahí, voy a imaginar un mundo ideal de una persona limpita, de heridas, de traumas, ¿no? Igual yo estoy un poco sesgada y tú también, pero yo no conozco a mucha gente así, pero bueno, vamos a imaginar que no hay trauma. Aún así lo veo tentador, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, pues no sé. Pues no sé, la verdad no fue aposta, yo no estaba buscando nada, pero de repente empecé a entrenar de alguna manera que ni recuerdo y el cuerpo se veía como más fit. Claro. Y empecé a recibir, yo no lo estaba buscando, de verdad que prometo que fue sin querer. Algo coincidiría, algún cambio de alimentación o lo que sea. Y el caso es que todo el mundo me decía, todas mis amigas me decían, estás espectacular, estás increíble. He visto fotos tuyas en bikini, madre mía, ¿qué estás haciendo? Empezaron a reforzarme esto. Y sin querer, me di cuenta que volví de vacaciones y empecé a entrenar mucho más duramente, a restringir comida. Entonces me paré y dije, hostia, ¿por qué estás haciendo esto? Ah, que te lo has creído. Tienes que ser perfecta. Tienes que Sí. ser perfecta. O sea, fijaros qué fácil, ¿no? Yo no estaba en un momento difícil de mi vida, yo no estaba buscando nada, el cambio físico fue sin querer. Pues tú Ujú. imagínate que hablamos de trauma, porque muchos dicen que detrás del trastorno de alimentación hay trauma. ¿Esto es siempre así o no? ¿O es algo multifactorial, multifactorial? Y si no tiene tanto que ver con el trauma, que entiendo que habrá una parte que sí y otra que no, porque yo creo que en psicología nada es blanco-negro, ¿cuál es el peligro habiendo trauma? Porque yo imagino que si esto me hubiera pillado en un momento bajito, a lo mejor dejo de comer o no sé, empiezo a entrenar nuevamente de una manera muy dura. Es verdad que no siempre tiene que haber un trauma detrás de un TCA, porque como tú bien decías, es que muchas veces surgen de cosas muy sutiles de nuestra vida cotidiana. A lo mejor no estás buscando nada en concreto, no estás persiguiendo un objetivo en concreto, pero empiezan a reforzarte desde fuera ese aspecto físico porque empieza a encajar más en lo que es deseable y entonces dices, ostras, lo que te digo, estimula el centro de recompensa, empiezo a sentirme bien por esto y quiero replicarlo porque me siento más aceptada, me siento más valorada, más reconocida, más vista de alguna forma. Entonces, quiero mantener eso y he descubierto que a través de esta vía recibo esto. Entonces, voy a perpetuar, voy a mantener esto para poder seguir recibiendo esa felicitación o ese bienestar que me proporciona cuando mi amiga o cuando mi pareja o mi familia me dice que estoy mejor, que me ven mejor, que me ven estupenda, que estoy mejor que nunca. Puede surgir de eso. Es verdad que la causa de un TCA es multifactorial, no es solo una cosa, pero sí que también puede tener relación con el trauma. Es cierto que no podemos hablar de trauma sin hablar de desregulación emocional. Y el TCA está muy relacionado con una desregulación emocional. ¿Por qué? Porque cuando siento que todo está en caos, lo que voy a intentar es agarrar lo que pueda para tomar las riendas. Y en muchas ocasiones empezamos a hacerlo pues con esta comida. Empiezo a controlar o empiezo a utilizar esa alimentación o esas conductas como un refugio. A veces a la baja porque dejo de comer, empiezo a controlar y empiezo a instaurar unos hábitos que prácticamente y en muchas ocasiones son insostenibles y poco saludables, o al revés, descontrolo ya a cualquier punto porque me refugia, porque me da una satisfacción también comer o comer ciertos alimentos. En ocasiones también no es solo, porque muchas veces cuando hablamos de TCA pensamos mucho en anorexia o en bulimia, en todo ese proceso de restricción, pero también hay procesos que son lo contrario, que son procesos de atracón y que incluso, bueno, ya pueden llevar luego a un sobrepeso. La comida también es un placer instantáneo. Mm, Yo como ahora lo primero es que me desconecto un poco de todo porque mientras estoy comiendo simplemente es como un momento de pausa, ¿no? Mental. Estoy comiendo y estoy centrada solo en eso. En los momentos de atraco normalmente no hay un pensamiento, sí que hay culpa y una sensación de culpa porque no soy capaz de parar, pero sí que también se encuentra un alivio. Ciertos comportamientos de atracón o de esa comida compulsiva, esa conducta compulsiva, se asocian mucho a las adicciones, porque reportan ese placer instantáneo
y esa incapacidad también como para parar de hacerlo. Y entonces se convierte también en un protocolo, es como busco la comida, pienso lo que voy a querer comer y ahí me refugio, porque en el rato que como estoy en blanco, aunque luego viene todo lo que es desagradable, pero sí que en el momento la comida se utiliza para regular, ¿por qué? Porque es un refugio. O Vale. el no comer es el Para refugio. calmar, ¿no? Para calmar el dolor. Cuando hablas de regulación emocional, te refieres a siento cosas muy desagradables que pueden ser por una situación que estoy viviendo, pueden ser por un trauma, por el motivo que sea, y necesito calmar eso. Claro, hostias, estás hablando de esto y me recuerda a la droga. Sí, es que tiene una conducta con un componente adictivo, claro, al final esa recompensa que yo tengo todo el rato, porque si te paras a pensarlo, no comes, o sea, nadie se da un atracón de lubina, No, ¿sabes? de espárrago, ¿no? No son los Espárrago, alimentos, esta noche me voy a cenar 1,5 kilos de a espárrago. veces un kilo y Cielo. medio de alcachofa. No, normalmente no. Se eligen ciertos alimentos. Son alimentos azucarados, alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque tienen ese efecto de recompensa instantánea. Es como pues, un pico de nicotina, ¿no? El que fuma hace el pico, lo que pasa es que enseguida baja. Entonces Claro, necesitas otra vez otro cigarro para volver a subir. Y sí que tiene un componente de conducta adictiva en esos casos. ¿Por qué? Porque al final necesito eso para regularme, porque es lo que la estrategia que al final he conseguido ahora mismo para regular esto tan desagradable que siento. Si bien la estrategia tampoco es adaptativa, pero es por donde he podido tirar, es lo que he encontrado. claro. Entonces, es lo que utilizo. Cuando existen traumas, hay mucha desregulación emocional, ¿no? Por esto de los flashbacks, es como de repente, ¿no? Te invade una emoción muy loca que no sabes de dónde viene. Entonces, entiendo que es más tentador toparte con esta herramienta, que esto, que no es que sea la más acertada, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. De hecho, yo he visto familias, esto es curioso, se lo pregunté también a Jairo cuando vino, que grabó con nosotros el programa de adicciones. Yo veo muchas familias, no tengo ni idea, esto lo he visto de casualidad, vosotras veis muchas más y quiero que me digas si hay una similitud o no, porque veo familias en las cuales uno de los hermanos TCA y el otro desarrolla un trastorno relacionado con las adicciones de sustancias. Sí, es verdad que si hay un malestar, en el momento en el que encontramos algo que genera esa sensación de bienestar instantáneo, que es un placer instantáneo y que lo tengo accesible, porque es verdad que las sustancias, la cocaína, el tabaco o el alcohol, no siempre lo tenemos disponible o Claro, no es tan sencillo, pero la comida está prácticamente en cualquier contexto social. Sí que puede haber como, es verdad que puede haber una carga genética en cuanto a la susceptibilidad que tenemos a desarrollar una adicción. ¿Por qué? Porque nuestro centro de recompensa se estimula muy fácilmente o nos sentimos como muy atrapados o muy enganchados a ciertas cosas. Entonces, si no hay como unas pautas en ocasiones o como unos valores, una disciplina otorgada en ciertos contextos, es verdad que podemos tirar, pues bueno, por la herramienta que conseguimos. Y mm, si hay un nivel de desregulación alto y lo que tengo a mi alcance es comida o es alcohol o es tabaco, pues lo cojo porque sexo, me calma. Sexo o incluso adicción a adicciones sin sustancia, sí. redes sociales, el Sí. móvil, compras. Al final es lo que me proporciona el bienestar aquí y ahora. Y eso es lo que cojo. Has dicho multifactorial, o lo he dicho yo, no lo sé, o las dos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se desarrolla un TCA? Multifactorial quiere decir que viene como de diferentes ramas. No hay una sola que lo determine necesariamente, sino que puede ser un conjunto de varias. Entonces, es verdad que el entorno familiar influye, también hay una predisposición genética cuando ha habido historial de TCA dentro de la misma familia, Mm, el entorno social, cultural, el colegio, las relaciones, todo puede ir dejando como su granito de arena, ¿no? Estoy segura, Sara, de que tú has vivido alguna situación así, porque yo también, en casa, de algún comentario que te dice algún familiar de, pues estás más llenita, o en una comida familiar que te digan, madre mía, ¿cómo te has puesto?
Claro, y no es lo mismo que en tu familia refuercen esto. Yo, por ejemplo, vengo de un sitio de un lugar donde se ha prestado mucha atención, bueno, por su contexto, se ha prestado mucha atención a la condición física. Entonces, esto sigue pasando a día de hoy. Se Mm. premia el, vienes de vacaciones pero no has engordado, o, uy, has cogido peso. Mm. Sí, es verdad. Mi abuela, por ejemplo, siempre me decía, pues estás más llenita. Y me lo decía así, o estás más delgada. Y yo decía, pero ¿qué será la variación? ¿3 kilos, 4 kilos? Me refiero más o menos al final, pues dentro de los cambios humanos, siempre he sido estable, pero siempre han tenido esa observación, ¿no? O eso, a lo mejor cuando estamos comiendo, pues no comas más de esto, que ya has comido bastante, o es verdad que siempre, en mi contexto, por ejemplo, también se ha mirado o se ha catalogado la comida como buena o como mala. La comida no es buena o mala, eso también es verdad. En muchas ocasiones también en el entorno familiar lo que sucede es que premiamos o castigamos con comida. Y a Hombre, mí eso me parece súper no peligroso. llores más, toma una galletita. Exactamente, no llores más, toma una chocolatina o si te portas bien, te llevo al McDonald's. Pero si te portas mal, cenamos en casa y vas a cenar verdura. Pero ¿cómo solucionamos esto si nosotras mismas con nuestros hijos? Yo recuerdo una noticia muy mala que le tuve que dar a mi hijo. Me refiero que me dedico a esto. Y aún así, como no prestes atención, como nos han educado así, se te va. Y es que a día de hoy no se le olvida. Y yo, a ver si se olvida, pues no. Se acuerda que le llevé a un sitio, le compré chocolate, me senté con él y después le di la mala noticia. Y en los cumpleaños infantiles seguimos comiendo Nutella. Nadie pone espárragos, trigueros. Totalmente cierto, es que la comida está muy asociada a las situaciones sociales, las celebraciones, el placer. Entonces, pues claro, al final a los niños de alguna forma los enseñamos justo lo que hablábamos antes de esa recompensa instantánea, de ese placer instantáneo que recibimos. Pues desde pequeños si se lo asociamos a que cuando haces lo que está bien te doy esta recompensa o cuando haces algo que no ha estado bien te castigo de alguna forma con un alimento que para ti no es tan rico, ¿qué te estoy enseñando? Que las Y recompensas son dulces y lo negativo, de alguna forma, es una comida normal, porque puede ser un pescado, puede ser una verdura, puede ser arroz, puede ser lo que sea. Pero y ya te voy asociamos eso. te voy a dar una noticia muy mala y te la endulzo con chocolate. ¿Qué te estoy diciendo al final? Que esto quiero decir sin culpa, que me lo habrán dicho a mí, te lo habrán dicho a ti. A Y todos, al a final todos. está como muy arraigado, pero ¿qué te estoy diciendo? No tienes Refugio a todos. capacidad de sostener esta tristeza. Yo no tengo capacidad como madre de sostener esta tristeza. Vamos a comer chocolate. Claro, te doy un refugio, te doy una salida, es como una tangente. Salimos por ahí y así nos regulamos. Madre. Mm. Pero es muy real y esto está, o sea, a día de hoy creo que todos hemos vivido estas situaciones. O sea, yo me he puesto triste y mi madre me ha traído una onza de chocolate Nestlé. Eso es así. Igual que es verdad que en mi casa tengo que reconocerte que normalmente me ponía en el plato y si mi madre siempre me decía come lo que quieras y yo comía lo que hasta que yo me saciaba, pero nunca no ha sido tanto de si no te comes las lentejas te las cenas y si no te las pongo mañana. Es verdad que en mi casa yo no lo he vivido de esa forma, entonces no he cogido como esa aversión a ciertos alimentos que a otras personas les pasa porque se los ponen hasta la saciedad cuando los niños están diciendo que no les gusta, Me que no pasó. pasa nada. Como adultos hay comidas que tampoco elegimos o tampoco nos gustan y oye, no nos martirizamos por ello. Otra cosa es que tuviera un rango muy pequeño de alimentos. Pero si no te gusta, yo qué sé, pues el maíz, bueno, pues no le pongas el maíz, no pasa nada porque no coma el maíz, ya tomará esas vitaminas de otra forma o esos nutrientes, ¿no? Pero sí es verdad que el premio con el dulce o una fiesta de cumpleaños y ponemos los dulces, o incluso también como el refugio de he tenido un día súper malo, llego a casa, no quiero cocinar, hoy me merezco, Me lo esa- merezco. Sí. me lo merezco, como que me lo he ganado, ¿sabes? Claro, al final el azúcar es lo positivo, pero entramos también como en disonancia, porque lo positivo es estar delgado, ¿no? Porque parece que si engordas 3 kilos es que es algo muy negativo, es una locura. Si nos fijamos de verdad, esto es una locura. Vamos a hablar de familia. ¿Los trastornos de conducta alimenticia o alimentaria pueden heredarse? O más bien lo que se hereda es esto que estamos diciendo,
Pues la manera que tienen mamá y papá de relacionarse con los alimentos, cómo nos dan las noticias negativas, cómo nos acompañan emocionalmente. Sí que hay una predisposición genética a desarrollar un TCA, ¿vale? O sea, sí que influye los antecedentes que hay en la familia, pero también influye mucho el contexto, porque, por ejemplo, hay en familias en las que, por ejemplo, el padre está haciendo una dieta. Entonces, el padre siempre come algo diferente de lo que están comiendo los demás. Son Mm, los niños, aunque parece que lo pasan desapercibido, los niños lo ven y a lo mejor es como, ¿y tú por qué no comes esto? No, yo no quiero. O el padre o la madre que en los cumpleaños nunca prueba la tarta. No, yo no, gracias. Como que no se permiten disfrutar de eso y a lo mejor le preguntas, ¿por qué no quieres? Y te dice, no, porque yo los dulces, yo no como dulces. Y son comportamientos en realidad muy sutiles. Son mm, cosas pequeñas, pero que si las vamos viendo siempre, pues al final nuestros referentes son nuestros padres. Y nosotros copiamos de manera innata lo que ellos hacen. Tratamos de reproducir un poquito sus conductas y es nuestra guía, sobre todo cuando somos más pequeños. Luego ya cogemos más referentes. Pero en la infancia son nuestra principal figura de referencia. Si se dan este tipo de comportamientos o este tipo de comentarios, los niños lo cogen. ya. Mm, También hay otra cosa que también es interesante y que también me lo encuentro mucho en la consulta y es el tema de los niños que de pequeño tienen sobrepeso y entonces desde muy temprano los ponen a dieta, con el concepto de dieta, ¿vale? Entonces empiezan a retirarle un montón de alimentos que para cualquier niño pues están normalizados o que es un cumple y de repente pues a esta persona le dicen, no, tu tarta no puedes comer o tu hamburguesa te comes solo media. Empiezan ahí ya como a sí. controlarlo y sabiendo además que es porque están por encima del peso y el resto de los compañeros a lo mejor no. Esto empieza a generar muchísimo sufrimiento en el niño porque el niño realmente no entiende. El niño normalmente come lo que tú le das, ¿no? El niño no cocina. Y si tú le has estado dando algo y ahora se lo empiezas a quitar y encima es por el aspecto físico, claro, el niño viene, jo, que claro, que yo estoy gordito y si encima te lo devuelven, porque los niños ya sabemos que en ciertos contextos pueden llegar a ser muy crueles y al que es diferente lo señalan, es que yo soy el gordo de la clase, pues es que ya no voy a comer o voy a desahogar comiendo porque me hace sentir bien en un momento. Mm, Entonces, es verdad que el contexto de la crianza influye mucho en los patrones de alimentación o los padres que no comen muchos alimentos, ¿no? Por ejemplo, si un padre o una madre que no toman verduras porque no les gusta, o no toman pescado, o no toman, yo qué sé, rechazan algún alimento, los niños probablemente en casa no lo comen porque si los padres no lo toman, no lo cocinarán, o al menos no tanto, y luego que los niños de alguna manera aprenden eso, estos alimentos no, esto no está bueno, esto yo no lo quiero probar, qué asco. Tenemos un mogollón de conductas de riesgo normalizadas, como pesarnos a todas horas, entrenar al disgusto, al disgusto, en Sí. verdad, al disgusto, la operación bikini, este tipo de cosas que les decimos a los niños y que nos han dicho. Y en verdad, si uno lo piensa, te da como hasta miedo, ¿no? De lo raro es que no desarrollemos todos un TCA. Pero la diferencia creo que sería cuando hablamos de trastorno, cuando ocupa como mucho espacio, ¿no? En tu vida, en tu día a día. Realmente no puedes hacer otra cosa que no sea entrenar o compensar o pegarte un atracón o ¿no? Cuando tú En como realidad, mira, psicóloga dices, aquí hay un trastorno. muchas de las conductas que están presentes en los trastornos están presentes en la población normativa, ¿vale? Lo que marca la diferencia, lo que hace que empiece a cumplir unos criterios diagnósticos para ser catalogado como un trastorno es la intensidad y la frecuencia de la conducta. Como estamos hablando nosotras, las dos nos habremos identificado en algún momento de nuestra vida con algún tipo de comportamiento de los que hemos hablado hasta Claro, ahora. porque alguien nos va a escuchar y va a decir, tengo TCA. No, porque sé la Claro, diferencia no como tal, es verdad que son comportamientos que están presentes de y que riesgo. todos y todas hemos podido manifestar en algún momento o pensamientos que hemos podido tener en algún momento, pero para que ya cumpla con unos criterios diagnósticos, lo marca la intensidad y la frecuencia. Cuando ya, como tú bien dices, ocupa tanto en mi día que me paraliza para desarrollar
otras cosas que para mí son importantes, o cuando me bloquea el punto de que hay una quedada con amigos o con la familia, vamos a ir a comer a algún sitio y yo no quiero ir porque no sé lo que voy a comer, no sé cómo se ha cocinado eso, no sé la cantidad de aceite que lleva, vamos a comer fritos, va a haber postres, no quiero exponerme a eso y empieza a limitarte porque dejas de hacer cosas que para ti serían importantes y también serían nutritivas a nivel personal, ¿no? Que te llenan un poquito también el corazón, compartir ese tiempo con tu gente, salir de casa, hacer otras actividades. Cuando ya empezamos a ceñirlo todo a tengo que controlar esto, o por ejemplo las personas que dicen yo no me puedo saltar un entreno y sabes que hay algo importante que tienes que atender o que tienes que atender o que te llama un amigo y te dice mira me ha pasado esto, me encuentro fatal, necesito hablar contigo un rato, que tú declines eso porque te tienes que ir a entrenar, jo, a lo mejor también llega un momento en el que tienes que pararte y decir, ¿cuáles son las prioridades que yo tengo? ¿No? O sea, de verdad acabo de rechazar hablar con mi amigo media hora porque tengo que entrenar. ¿Hasta qué punto esto empieza a interferirme? O empiezo a valorarme a mí misma en base a mi cuerpo, o estoy todo el rato mirándome al espejo, o estoy midiendo si he comido esto o lo otro, o estoy pesando la comida, o claro, todo eso ya es lo que empezaría a indicar unas conductas desadaptativas. Tienen indicadores. Mm. ¿Y cuándo nos tenemos que preocupar, sí o sí, ya de decir, pues mira, es que no puedo pararlo, no puedo pararlo? ¿Cuándo En el acudimos a momento, terapia? en el momento en el que notamos que la situación empieza a tomar el control y empieza a limitarnos, empieza a condicionarnos, ahí es donde yo creo que yo creo que todos tenemos como una vocecita interna que más o menos nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Todos desde niños tenemos esa concepción del bien y el mal. Entonces, yo creo que cuando nosotros empezamos a entrar en ese bucle, una parte de nosotros lo sabe. Lo que pasa es que la parte controladora y la parte que está obteniendo una recompensa de alguna forma de eso, no permite que tome el control, ¿no? Es como, tú cállate, tú, no, déjanos, que lo estamos haciendo muy bien así. Pero yo creo que todos sabemos en qué momento empezamos a hacer cosas que ya no nos están sentando bien o que empiezan a limitarnos o obsesionarnos. Y yo creo que ahí es crucial la búsqueda de un profesional que pueda acompañarte en esto, que pueda ayudarte a entender el porqué de todas estas conductas, que pueda darte unas pautas y unas estrategias de actuación con esto. Porque una tendencia también muy natural es yo solo puedo. Yo esto lo paro cuando quiero. Claro, es como puedo dejar de hacerlo cuando quiera o no pasa nada, o yo solo puedo salir de aquí. La realidad es que muchas veces lo que hacemos es cada vez ir llegando más al fondo porque vemos que no somos capaces, vienen emociones muy negativas. De hecho, una de las patologías más relacionadas con el TCA es la depresión y es la ansiedad. ¿Por qué? Porque a nivel de cómo nos sentimos con nosotros mismos, los mensajes que nos mandamos a nosotros mismos, muy autodestructivo, muchísimo. Entonces, claro, sufrimos mucho y muchas personas con TCA también tienen unos síntomas de depresión muy claros, porque es un deterioro de todas las áreas de tu vida, un nivel de aislamiento el que genera y unos sentimientos de tristeza, de culpa, de que no soy válida, de que yo no puedo, que claro, empezamos a entrar como en esa dinámica y en ese bucle. Entonces, recibir ayuda de un profesional, desde mi punto de vista, es esencial. Un profesional, tanto desde el punto terapéutico de psicología, como desde la nutrición, pero desde un punto de vista con un enfoque sensible, ¿no? Con un enfoque realista en cuanto a esto, no esas dietas súper agresivas. ¿Por qué? Porque el objetivo es bajar de peso, me da igual la consecuencia, yo quiero verme aquí. Y hay una cosa que yo valoro mucho y que me encanta de Jaime, que es el enfermero nutricionista que tenemos en el equipo, que es que tiene una manera muy sensible de trabajar todo esto con los pacientes. Él es especialista en TCA también. Lo primero es que él no habla de dieta, habla de un plan nutricional. ¿Por qué? Porque el objetivo es que tú aprendas a comer, tú aprendas que la comida es el aliado, que la comida es la fuente de energía, es lo que te va a ayudar a conseguir el objetivo, no Ya. es el enemigo y que no existe un plan estricto, no es una dieta estricta con esa restricción, con esa culpa, no, lo que existe es un balance integrado sobre todo en tu estilo de vida, que sea compatible contigo. A lo mejor tu rutina no es igual que la mía, tu horario no es igual que el mío,
Entonces, a lo mejor yo tengo mucho tiempo para hacer la comida al mediodía, pero no la cena. Es que no podemos ser tan simplistas, entonces yo creo que el poder abordar esto con un equipo de profesionales, porque mira, yo puedo quitar las básculas de casa, ¿no? Es lo que hice cuando vi que me rayaba fuera, pero Mm, finalmente hay algo más profundo que me está llevando a mí a relacionarme de esta manera con la báscula o con el entreno o con la comida. Y claro, la solución no es, pues no entrenes o no comas, no sé, No, al final... Tengo que aprender a relacionarme con la comida de una manera sensata, coherente, que me produzca bienestar. Entonces me parece muy guay que podáis abordarlo desde ese lugar, desde ese lugar. Tengo ganas de que venga también tu compañero y preguntarle un poco, porque todavía yo me lo encuentro, en el gimnasio. Él, si quieres que hagamos un plan, te voy a decir, me tienes que mandar fotos con lo que estás comiendo, tienes que pesar la comida. Wow, no, no, claro. no, La línea es muy fina en esos casos. Creo que no. la línea es muy fina porque, claro, podemos entrar en obsesión. Entonces, creo que es muy importante la guía de un buen profesional que pueda ayudarte y acompañarte en este camino, pero de una manera saludable. Al final, la terapia, por ejemplo, si tú no aprendes a sostener esa emoción desagradable o ese sentimiento desagradable que viene y que tratas de compensar de alguna forma con estas conductas desadaptativas con la alimentación, cada vez que venga esa emoción desagradable, vas a coger esa tangente. Entonces, yo siempre que vienen las personas con TCA, me gusta decirle y hacerles un poco, devolverles un poco este análisis funcional a ellos también, ¿no? De decir, vale, esto es la punta del iceberg, por aquí hemos brotado, pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos lleva a sentirnos así? ¿Qué nos lleva a buscar esta salida express, ¿no? ¿Qué te ha llevado aquí? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que no estamos siendo capaces de sostener o de manejar? Y vamos a implementar las estrategias ahí, a la par. Por supuesto que trabajamos las estrategias para que puedas balancear esta relación con la alimentación, con tu cuerpo y con tu voz interna de culpa y de machaque, porque eso lo traen todos, el 100%. Entonces, venga, vamos a trabajar en la autocompasión, pero también vamos a trabajar en cómo manejar Mm. eso que no me gusta y que me hace sentir mal y que de alguna manera lo que estoy intentando es o tapar o quitarme de encima de alguna manera. Para concluir, que estamos llegando ya al final y la verdad es que se me ha pasado súper rápido, estoy súper a gusto aquí charlando. Me gustaría cerrar con un mensaje positivo, con un mensaje optimista. ¿Esto se puede curar o no? O directamente pues ya te acostumbras, ¿no? Pues yo no puedo tener básculas o yo no puedo. ¿Se vive con ello o se puede llegar a sanar? Con un acompañamiento terapéutico, con un apoyo de tu entorno y con la decisión, ¿no?, propia también de hacerlo, porque lo primero es reconocer que tenemos un problema, si no, no tenemos un punto de mira para actuar. Si yo no pienso que hay algo malo, no tengo en qué trabajar, ¿no? Pero con todo el trabajo sí que se puede llegar a salir de esto. Es verdad que en el momento en el que estamos como en el ojo del huracán, que estamos dentro de todas estas conductas, de estos sentimientos que nos proporcionan esa sensación tan desagradable, parece que es muy difícil salir de todo eso, pero con un buen acompañamiento, con una buena guía y con mucho reaprendizaje de todo esto, claro que se puede llegar a salir. Es verdad que yo siempre digo que la terapia es para valientes, porque en la terapia van a salir muchas cosas Ujú. que traen esos sentimientos desagradables, que traen esas emociones desagradables y que no nos gusta sostener o que aún no tenemos las estrategias. Pero precisamente para eso estamos, para acompañar, para implementar nuevas formas de hacerlo y para reaprender conductas que sí que sean adaptativas y que puedan ser duraderas en el tiempo para afrontar cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar en la vida. Pero la terapia me parece que es un bastón esencial, terapia psicológica en el caso de que se necesitara un apoyo farmacológico también, que en ocasiones es necesario, y un Sí. reaprendizaje nutricional. O sea, me parece esencial. Has dado muchos consejos, muchos tips. Modo Vida surgió de, bueno, pues de los acompañamientos individuales, de ver tantas personas que no se pueden permitir muchas veces una terapia, ¿no? Y que te dicen, pues yo voy a hacer 3 sesiones o voy a hacer 4 y tú ves que necesitan un proceso. O de, bueno, pues esto, es para valientes y es para personas que se lo puedan permitir. Obviamente una divulgación no nos va a ayudar, o sea, no nos va a sanar 100%,
pero sí que me gusta pensar que podemos acompañar un poquito en el sufrimiento. ¿Qué consejo le darías a una persona, a una mamá que nos está escuchando y que ve que su hija puede tener un trastorno de conducta alimenticia? O una persona que le esté resonando y que diga, ostras, yo tendría que mirar esto y que ahora no se lo puede permitir. ¿Daría algún consejo para poder relacionarse de otra manera con la comida, con este o con esto que está transitando? Em, Al final sí que hay recursos públicos que están a disposición de todos. Entiendo que el seguimiento a lo mejor, pues por las características, no puede ser igual que en un centro privado, Ya. pero sí que tratar de utilizar los recursos públicos, los centros de salud que están en nuestra zona, nuestros médicos que tenemos cerca, psiquiatría también, psicólogos que también hay en el área pública, ¿no? Compartir esto con nuestro entorno, al final apoyarnos un poco del entorno. Tenemos muy estigmatizado toda la persona que sufre algún tipo de trastorno mental o que está pasando por una situación complicada y últimamente parece que tampoco tenemos mucha capacidad de sostener lo que es complejo en las relaciones. Mm. Entonces, sí que apoyarnos en las personas de nuestro alrededor que sentimos que van a estar ahí, que van a ser un pilar en esto, compartirlo, hablarlo, que no nos dé miedo, que al final por esto pasan muchísimas personas y es natural que en ocasiones no sepamos cómo abordar ciertas situaciones y esto desencadene, pues bueno, en este caso en un TCA, que hay salida y que dentro de los recursos, pues que siempre tratemos de utilizar, pues eso, lo que está a nuestro alcance, lo que se nos brinda. Nosotros también desde Instituto SIA, y así aprovecho y te lo cuento, queremos implementar un proyecto de terapia accesible a todos. Queremos empezar a dar terapia una vez al mes, hacer grupos de terapia una vez al mes de manera gratuita para las personas que no pueden acceder al recurso de manera privada, porque creo que la salud mental no es un lujo, tiene que ser algo accesible a todas las personas y entonces queremos acercarnos un poco pues, a eso, a cubrir esas necesidades, a brindar este servicio y hacer ese acompañamiento, ¿no? De las personas que se encuentran en un momento vulnerable, porque creo que es esencial. Para nosotros es importante poder hacer este servicio accesible, ¿no? Sino qué cuidado sería sin poder brindar, bueno, entiendo que al final es nuestro trabajo y Una sí, parte, un brindar poquito. una ventana también a esto, ¿no? De ofrecer esta posibilidad y este espacio. Yo creo, Luna, que cada uno, desde su profesión, porque a lo mejor, pues en tu caso o en el mío es más fácil, ¿no? Porque tenemos los recursos, vosotros tenéis un sitio en el que poder ofrecer esta ayuda. Yo tengo el programa de radio, gracias a Relás FM. Tengo los cursos, los talleres, pero es que todo el mundo podemos poner un pequeño grano de arena para sostener, para acompañar, para ayudar, porque a lo mejor tú estás acompañando a tu amigo o a tu amiga que está en un mal momento, pero si no huyes, si no pones tapones, si no ofreces chocolate, si no ofreces, o sea, si simplemente estás, creo que podemos acompañar entre todos a ese sufrimiento. Mm. Totalmente. Muchas veces es eso, el poder estar y acompañar. Y me parece que es el granito de arena que podemos aportar, ¿no? Como tú bien dices. Entonces, oye, ¿por qué no? ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales, próximos proyectos? Podéis encontrarnos en redes sociales, en Instagram, @institutosia, también en nuestra página web, que es www.institutosia.es, y además, en el caso de necesitar acompañamiento o querer hablar con nosotros, podéis rellenar un formulario de contacto y nos pondremos en contacto con vosotros. Ofrecemos terapia individual, grupal, de pareja, de familia, presencial y online. Así que ahí estamos a vuestra disposición para el que lo pueda necesitar. Ese es el enlace. Está todo linkado, ¿eh? Con la magia de la radio. Si nos estás escuchando en directo, ya lo tienes todo debajo linkado. Puede que nos estén escuchando ya en el formato podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, estamos en todas las plataformas y en nuestro canal de YouTube, que te recuerdo que si nos estás viendo desde YouTube y si no, puedes ir a buscarnos, suscríbete, corazones, comentarios. Es que es a ti te sale gratis. Es fácil, es sencillo y esto nos ayuda a tener más visibilidad porque me parece que son programas que vienen expertos como Luna que dan muchísimo valor y lo que estamos diciendo que puede llegar a alguien que lo pueda estar necesitando. Así que muchas gracias, Luna, por acompañarnos, por compartir este ratito. Me parece que has dado mucho contenido de valor y muchas gracias a Relás FM por cedernos el espacio como siempre. Muchas gracias, Sara. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima, hasta el martes que viene.